Buenos días otra vez. Ahora vamos a escuchar de Carlos de antes a Carlos de ahora, al profesor Carlos Nieto Sánchez, que es colegial ha sido colegial del Real Colegio de España en Bolonia, licenciado en Historia, doctor en Historia por la tesis titulada San Clemente de Bolonia, el fin del antiguo régimen en el último colegio mayor español, que recientemente ha sido galardonada con el Premio de Humanidades a la mejor tesis cum laude que otorga la Real Academia de Doctores. Es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, viceasesor histórico de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta, o sea, digamos que mi ayudante en estas cuestiones, aunque ya sabe más que yo. Es académico correspondiente de la Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y como publicaciones vamos a destacar sus dos monografías, 20 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, comunicaciones, ponencias y capítulos de libros. Es en la actualidad coordinador de grado y profesor de Historia del Derecho en ISDE, y está condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Ya le cedo la palabra y nos va a hablar de los grandes maestres de la Orden. Buenos días a todos. Gracias, Jaime, por tus palabras de presentación. Quería primero, antes de nada, dar las gracias a los profesores Salazar y Alvarado, que siempre cuentan conmigo en cualquier cosa que hacen. Así que muchísimas gracias por invitarme hoy a dar esta pequeña charla aquí, y además que me ha permitido conocer el monasterio de Yuste, que yo no lo conocía y es maravilloso. Gracias, Jaime, gracias, Javier, y gracias a todos ustedes por estar hoy en esta ponencia. Quiero hacer un recorrido, en primer lugar, por lo que es la Orden de Malta en el siglo XVI. En segundo lugar, hablar de los grandes maestres de la Orden de Malta en el siglo XVI. Iremos viéndolos, ahí los tenemos, una fotografía de cada uno de ellos en este PowerPoint que he preparado, y dar un salto en el tiempo para terminar hablando de la figura del gran maestre hoy y de los órganos ejecutivos y legislativo que acompañan al gran maestre actualmente en la Orden de Malta. Miren, el inicio de la Edad Moderna trajo pocas novedades y pocos cambios a la religión hospitalaria. Como saben ustedes y como se ha dicho aquí, fue fundada en el contexto de las cruzadas, en el corazón de la cristiandad, en la Jerusalén medieval. Había sido fundada como una orden religiosa de caballeros con votos, defensores de la cristiandad y al servicio de los pobres y de los más necesitados en aquella sociedad desigual. Sin embargo, el paso de los años hizo que aquella primitiva orden fuera militarizándose para ayudar en la defensa de los santos lugares ante la amenaza del Islam, y por tanto se convirtió pronto en una orden militar. Una orden militar que con el paso del tiempo va aristocratizándose, y en los albores de la Edad Moderna era ya una orden aristocrática a la que pertenecía la mayoría de los miembros de las grandes familias europeas, con una particularidad: su vocación claramente marítima, y una segunda particularidad, bajo la mirada atenta del Papa que la protegía. Ya han hablado aquí de la Orden de Malta en la península ibérica, y tengan ustedes en cuenta una cosa: la Orden de Malta está en la península ibérica antes de la aparición de la Orden de Calatrava. Las órdenes militares españolas, que tienen una gran importancia y que tienen nobiliariamente un componente importantísimo, son posteriores a la llegada de los primeros freires sanjuanistas a la península ibérica. Por tanto, antes de la aparición de Santiago Calatrava, Alcántara y, por supuesto, Montesa en Levante, estaba ya establecida la Orden de San Juan en España. Llegando al siglo XVI, que es lo que nos interesa, han hablado aquí ya otros compañeros míos que me han precedido de Solimán el Magnífico y de la terrible amenaza que había en el mar Mediterráneo. En 1521 los turcos ya habían llegado a Belgrado. 5 años más tarde habían conquistado Hungría. En 1529 habían puesto sitio a Viena. Solimán centró sus esfuerzos en apoderarse de la isla de Rodas, bastión inexpugnable en posesión de los caballeros sanjuanistas. Bien, al final, como saben ustedes, los caballeros, lo han dicho mis compañeros, tuvieron que abandonar la isla de Rodas después de un
de un asedio salvaje y llegaron a la isla de Malta. También lo ha contado mi compañero, el profesor de Francisco, y hemos hablado de cómo llegan a la isla de Malta y de la cesión. También acabamos de hablar hace un momento de la isla por parte del emperador Carlos V, tan relacionado con este entorno en el que nos encontramos. Pero ese cambio de sede no supuso el cese de las agresiones de los turcos contra la isla de Malta. En 1557, siendo gran maestre Jean Parisot de la Valette, del que ahora hablaremos, comenzó un implacable asedio contra la isla de Malta. Los caballeros de Malta tenían noticias ya de que la isla iba a ser invadida porque tenían unos servicios de información muy activos. Para que se hagan ustedes cuenta, no les quiero tampoco dar demasiadas cifras, pero estas sí que creo que son importantes. Había 40.000 combatientes, 137 galeras, 56 embarcaciones de otro tipo al mando de los turcos. Más de 45.000 hombres repartidos en estos navíos, naos, galeras, con víveres para 6 meses. Era, pues, un asedio verdaderamente brutal. El gran maestre era consciente de la inferioridad de los caballeros y de los defensores de la isla y pidió ayuda a las potencias europeas. La reina Isabel de Inglaterra dijo a sus súbditos que elevaran oraciones por los cristianos de Malta. Ahí se acabó el socorro de la reina de Inglaterra. La República de Venecia tampoco ayudó demasiado como se esperaba. El Papa Pío IV en ese momento dio 10.000 ducados y la pólvora que tenía en el castillo de Sant'Angelo. ¿Quién fue realmente quien salvó a estos caballeros cristianísimos? Pues el rey de España. El rey de España fue la persona que más ayudó al gran maestre La Valette. El 7 de septiembre de 1565 llegaron los refuerzos del rey Felipe II, con 9.600 soldados. Al mando, el virrey García de Toledo. Le acompañaba el príncipe Andrea Doria, entre otros nobles. Tras casi 4 meses de asedio, los musulmanes se retiraron de la isla de Malta. Este sería, por tanto, el contexto del siglo XVI después de este terrible asedio que sufrió la isla. Miren, ha dado aquí también una lección magistral, una conferencia a otro compañero, el profesor Carlos de Ayala, que tiene un libro que Carlos Ayala tiene un libro sobre las órdenes militares que yo consulto mucho. Lo he releído y lo he subrayado y lo he trabajado. Y dice que los caballeros de San Juan nacieron como monjes para convertirse en caballeros. Es una expresión muy gráfica. Nacieron como monjes para convertirse en caballeros. Y así fue. Así fue. Los caballeros de Malta en un principio eran monjes que se convierten posteriormente en caballeros. Después del beato Gerardo, que es el fundador, surge la figura de Raimundo de Puy. Es el primero que asume el título de gran maestre y el que dota de una regla a la orden y el que estructura la orden tal y cual la hemos conocido con posterioridad. Por tanto, todos los caballeros hoy somos en mayor o menor medida deudores de este gran hombre que fue Raimundo de Puy. Pero hubo un problema. ¿Por qué dice Carlos Ayala que eran monjes para convertirse en caballeros? Pues muy sencillo. Cuando la cristiandad ya no tiene que defenderse como en los momentos fundacionales, cuando cesa ese peligro en los santos lugares porque han sido ya conquistados por los musulmanes y el peso inmenso de la inercia del antiguo régimen y de la aristocratización de la sociedad, hace que la Orden de Malta comience a convertirse en una orden que deja a un lado ese espíritu caballeresco y se convierte cada vez más en una orden con carácter aristocrático. Y el jefe de esa orden también se convierte en un verdadero soberano siguiendo las costumbres de las cortes europeas. Una prueba, por ejemplo, de ello. En 1620, el gran maestre recibe el título de príncipe del Sacro Romano Imperio con tratamiento de alteza. En 1630, la Santa Sede comenzó a dar la dignidad de cardenal con el tratamiento de eminentísimo al gran maestre de la orden. Por tanto, se va aristocratizando. Vamos a ver unas imágenes, estas que vamos a ver hoy no son tan llamativas, pero hay algunas imágenes de los últimos grandes maestres del siglo XVIII en los que realmente nos encontramos con un príncipe soberano, con corona, con cetro, con un inmenso manto de armiño, es decir, cada vez se van aristocratizando
más en sus formas. Y la corte del gran maestre era una corte realmente aristocrática, similar a todas las cortes de Europa. Para que les hagan una idea, también les leo algunas cosas. Contaba con 50 oficiales para su casa, con un senescal, con mayordomos, con la guardia para su real persona, es decir, era una corte en toda regla. Además, el gran maestre era el responsable de convocar y presidir el capítulo general. Era el responsable del gobierno de la orden, de la administración de las casas, de la administración del territorio, el último superior de las 8 grandes lenguas que había repartidas por toda Europa. Era la persona de la que dependía el palacio magistral y el convento, es decir, la casa donde residían el gran maestre, la corte y la representación de más alto nivel de cada una de las lenguas. Por tanto, como les digo, era una persona con un peso específico inmenso. Yo les voy a hablar ahora de quiénes fueron los grandes maestres, unos con más importancia, otros con menos importancia, y les voy a hablar también después, al final, de cómo se estructura el gran maestrazgo de la orden hoy. No sé si soy yo mismo debo pasar aquí las diapositivas, ¿verdad? Ah, que hay un mando. Perfecto, gracias. Así entonces, ¿verdad? Bien. Bien, el primer gran maestre que tenemos aquí es Pierre d'Aubusson. Es un gran maestre que es el gran maestre de la transición entre una época y otra, y del que prácticamente no vamos a decir nada porque muere en 1502. En cambio, aquí tenemos ya a Emery d'Amboise, que es el primer gran maestre importante que hay en el siglo XVI. Él era un francés, era hijo de un noble, Pierre d'Amboise, y su hermano menor, Georges, había sido cardenal y primer ministro del rey Luis XII. Había tenido una importante trayectoria dentro de la orden. Había sido general de las galeras de la orden y tesorero general de la orden. Su fidelidad al gran maestre anterior le premió con el Gran Priorato de Francia y, siendo gran prior de Francia, fue elegido gran maestre. Entre las hazañas bélicas, que son las más importantes de todos estos hombres, en 1506 derrotó y se apoderó de una flota de 7 barcos enviados por el sultán de Egipto. A él le sucede entre 1512 y 1513, es decir, solamente durante un año, Guy de Blanchefort. Era sobrino del gran maestre Aubusson, fue el 42 gran maestre de la orden. Cuando su tío fue elegido gran maestre, él se hizo cargo del gran priorato de la lengua de Auvernia. Estando en Francia, fue elegido gran maestre, pero no pudo llegar a ocupar su cargo porque murió en la galera que le llevaba a la isla. Era una cosa que era bastante común, que había gente que moría en alta mar, pues él no pudo llegar a tomar posesión porque en el momento en el que se trasladaba desde Francia hasta la isla de Malta, hasta la isla de Rodas, falleció en el trayecto. Su sucesor es Fabrizio del Carreto, en este caso un italiano. Verán ustedes cómo todos los grandes maestres del siglo XVI son franceses mayoritariamente, italianos en segundo lugar, y tenemos también 2 españoles. Bien, el gran maestre del Carreto pertenecía a una de las más importantes familias del norte de Italia y tras pasar unos años en Roda, regresó de nuevo a la península itálica y fue nombrado en 1500 capitán de las galeras de la orden. En 1502 fue designado por el gran maestre su procurador general ante la Santa Sede y en 1505 nombrado bailío de Santa Eufemia. Ejerció el mandato, la más alta magistratura de la orden, entre 1513 y 1521. Bien, aquí tenemos al gran maestre Villiers, del que ya hemos hablado con anterioridad. Era el gran prior de la lengua de Auvernia y fue elegido gran maestre en 1521. Estaba al frente de la orden cuando se produjo el largo y sangriento sitio de Rodas por parte de Solimán el Magnífico. Han hablado también aquí, no quiero repetirme de lo que es el sitio de Rodas, y solamente decirle que fue el gran maestre, junto con los 160 caballeros que sobrevivieron
de los 650 defensores que tenía y 5.000 rodios, es decir, los habitantes de la isla de Rodas, los que abandonaron la isla y estuvieron durante 8 años errantes por el Mediterráneo, Candía, Creta, Mesina, Viterbo, Niza, etcétera, hasta que llegaron posteriormente, como ya también han hablado, a la isla de Malta. Miren, el siguiente gran maestro, que es Piero del Ponte, es un francés, es un italiano, perdonen, pero antes de hablar de este gran maestro, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que supone el cambio de la isla de Rodas a la isla de Malta. Anoche me regaló una de las personas que están aquí presentes un libro y me quedé leyendo por la noche y hice un montón de apuntes de ese libro porque daba unas ideas que me parecieron buenísimas en todos los sentidos. Y una de las ideas que daba es que la pérdida de Rodas supuso un shock tremendo para la sociedad de la época. ¿Por qué? Porque la propia orden comienza a cuestionarse su razón de ser. Estaba estructurada en prioratos y esos prioratos sufragaban los gastos de la isla de Rodas, de la corte de Rodas. ¿Por qué? Porque pensaban que la corte de Rodas lo que hacía era ayudar en la recuperación de Tierra Santa, ayudar en la lucha contra el Islam. Con la marcha y la derrota de los caballeros, este horizonte se desmorona. Me pareció una idea verdaderamente brillante, es decir, a partir de ahora cambia un poco la forma de ver la Orden de Malta desde el momento en el que los caballeros están ya en Malta. Bien, el gran maestre Piero del Ponte había nacido en el norte de Italia y era descendiente de una antiquísima familia. Se convirtió en caballero hospitalario y fue gobernador de la isla de Lango cuando Rodas cayó en poder de los otomanos en 1523. Pero a él le sucede el gran maestro Didier de Saint-Gilles. Es un noble francés conocido por su gran prudencia y es elegido gran maestro cuando muere del Ponte. Tenemos otro caso igual que el anterior gran maestre que hemos visto. No pudo llegar a tomar posesión de su cargo porque murió en su viaje a la isla desde Italia. Falleció, está enterrado en Malta, pero, como les digo, no llegó a tomar posesión de su cargo. Le sucede a él un español, Juan de Omedes y Coscón. Juan de Omedes y Coscón. Se convierte en 1536 en el 47 gran maestre de la orden. En ese momento los turcos están asediando con gran fuerza a la isla de Malta y a los hospitalarios. Atacan la isla de Gozo, que capitula pocos días después. Casi toda la población de la isla fue tomada como esclava, incluido el gobernador. Poco tiempo después de esta toma, los otomanos se apoderan de Trípoli, que también estaba en poder de los hospitalarios. ¿Qué es lo que hace el gran maestre Omedes? Inicia la fortificación de la isla. Él piensa que hay que fortificar la isla de Malta para defenderla de estos ataques y en 1551 pone la primera piedra de la fortaleza de San Michel, del fuerte de San Miguel. Comienza, por tanto, como digo, el gran maestro Omedes a fortalecer la Orden de Malta con una serie de construcciones para defenderla del ataque otomano. Le sucede, aquí lo tenemos, Claude de la Sanglé. Luchó contra los berberiscos y contra los turcos, distinguiéndose en la toma de Madíac. Reforzó las fortificaciones de Malta, expandió el fuerte de San Miguel, completa el fuerte de San Telmo y funda una ciudad homónima a su apellido. Su sucesor es el más importante de todos los grandes maestres que estamos viendo en esta charla del siglo XVI, Jean Parisot de la Valette. Jean Parisot de la Valette descendía de una de las antiguas familias, de las más nobles y antiguas familias de Tolosa de Francia. Había nacido en 1549. Ingresó muy joven en la orden y comenzó siendo prior de San Gil y más tarde fue lugarteniente de la orden. En 1557 fue elegido gran maestre. Se sabe que estuvo en el sitio de Rodas de 1523 y que acompañó al gran maestre Villiers en la expulsión de la isla de Rodas.
En 1554 fue elegido capitán general de las galeras. Ven ustedes la importancia de ser capitán general de las galeras porque ya bastantes de los grandes maestres que hemos visto habían ocupado ese cargo. Fue elegido también gran almirante, cargo que estaba siempre en manos de italianos, por lo cual ahora, en este momento, se convierte en un francés que era uno de los poquísimos almirantes que había de la orden. Era un hombre de gran reputación y era un hombre que desde muy joven tuvo un gran renombre y un gran predicamento entre todos los caballeros de la orden. Y era además un hombre humilde. Fíjense ustedes, declinó la oferta que le hizo el Papa para ser nombrado cardenal. Ahora veremos al final cómo hay otro gran maestre cardenal, pues él declinó la oferta que le hizo el Papa para ser nombrado cardenal y así, decía, mantener la independencia del papado. Tras el gran sitio, ordenó la construcción de una nueva ciudad en 1566, que todos conocemos, La Valeta, y puso él la primera piedra. Murió pacíficamente en 1568, antes de ver terminada su ciudad. El siguiente gran maestre que hay en el siglo XVI, entre 1568 y 1572, es Pietro del Monte. Nació en Italia en 1499 y era sobrino del Papa Julio II. Un caso especial. Antes de ser caballero de la orden, había sido fraile contemplativo en Capua. También asistió al asedio de la isla de Malta en 1522. Bien, Del Monte sucedió a Jean Parisot de la Valette y continuó durante su gobierno la construcción de La Valeta. Participó también en la batalla de Lepanto en 1571 y falleció un año después. Fue sucedido por uno de los grandes maestres más controvertidos, el gran maestre Lacassière. Era gran prior de la lengua de Auvernia en Francia y era un hombre que era conocido por su mal carácter y por sus malas formas y un hombre que no era un hombre especialmente pacífico. Durante todo su mandato hubo inmensas disputas por la jurisdicción del obispo de Malta. Había disputas entre él y el obispo de Malta, y también tuvo una disputa con el rey Felipe II. El rey Felipe II consiguió que fuera un pariente suyo nombrado gran prior de Castilla y bailío de Lora, el archiduque Wenceslao de Austria, que tenía 17 años, y los caballeros castellanos de la orden se rebelaron contra este nombramiento. Intervino en este afer el gran maestre y al final tuvieron los castellanos que disculparse ante el gran maestre y ante el convento por esta insubordinación. Era tal la situación de tensión entre él y sus caballeros en la isla que estalló un motín el 11 de julio de 1581 que le depuso de su cargo. El Papa, ante los sucesos, envió a la isla a un enviado especial, Gaspar Visconti, que se convirtió desde ese momento en observador permanente del Papa en la isla. La finalidad de este hombre era administrar la orden e investigar lo que había ocurrido y que cuando se pusiera orden las cosas volvieran a su lugar. Bien, el gran maestre viajó a Roma, en Roma fue absuelto de todos los cargos, fue otra vez puesto en su lugar, pero murió en Roma y no pudo volver de nuevo a la isla de Malta. Pero claro, en ese ínterin hubo un antigran maestre. Todos conocemos la idea del Papa y el antipapa, los estudiaba o lo hemos visto, ¿no? Pero en este momento hay un antigran maestre que es Maritain Romegas, lugarteniente entre 1577 y antigran maestre a partir de 1581. Era originario de Gascuña y había ingresado en la orden en el año 1542. Había servido en las galeras de la orden y su carrera dentro de ellas fue meteórica. En 1575 fue nombrado almirante y capitán general de las galeras de la orden y en 1576 fue nombrado gran prior de Toulouse y teniente de gran maestre de Malta. Bien, nos quedan dos grandes maestres, el gran maestre Gilles Lubens de Verdal, que es este, que le vemos vestido con las vestes de cardenal, con la birreta cardenalicia y la muceta cardenalicia.
Se le recuerda principalmente por ser el reconstructor del gran pabellón de caza en Bosqueto y por que en ese momento pasó a llamarse el Palacio Verdal. Está enterrado en un sarcófago en la Catedral de La Valeta, pero, como les he dicho, fue nombrado cardenal diácono de Santa María en el pórtico de Octavio por el Papa Sixto V en el consistorio de 1587. Y para terminar con este recorrido histórico por los grandes maestres, aquí tenemos a un español, Martín Garcés. Bien, su gran maestrazgo es una época de transición ya con el siglo XVII y a su muerte le sucedió un francés. Bien, es el gran maestre que tuvo dos edictos, uno que es un edicto del año 1597, por el cual obligaba a cualquier caballero de cualquier nación a ayudar a la invasión de Hungría por los turcos de 1597. Y en segundo lugar, dio un decreto de índole puramente nobiliario, que es que aquellos ciudadanos, la palabra ciudadanos no sé si se podría utilizar en ese momento, que aquellos suizos que desearan ingresar en la religión de San Juan, dada la imposibilidad o las grandes dificultades de probar nobleza, siempre que probaran la legitimidad y la capacidad de sus padres, abuelos y bisabuelos, y solo justificando que no hubieran ejercido ningún oficio vil ni mecánico, fueran considerados nobles a falta de otros títulos. Con él terminan estos grandes maestres del siglo XVI de los que yo quería tratar. Pero les he puesto unas imágenes también que vamos a ver ahora, estas tres imágenes, que corresponden a los últimos grandes maestres que ha tenido la orden. Miren, a finales del siglo XVIII, la historia de la orden cambia por completo. ¿Por qué cambia por completo? Porque la isla de Malta, en un momento crítico para Europa, la revolución, la posrevolución, Napoleón está a punto de llegar al poder, etc., es tomada en manos de los ingleses. Entonces, la isla permanece durante un tiempo en manos de los ingleses y el gran maestre, Hompes, va a claudicar y va a huir de la isla. Huye de la isla y hay un momento crítico, es tomada bajo el poder del zar de Rusia, una cosa que excede los límites de lo que yo tengo que hablar. Pero a finales del siglo XIX, se vuelve de nuevo, hay un deseo por parte del Papa, del secretario de Estado del Vaticano, que era un hombre muy afín a la orden, de volver de nuevo a restablecer en lo que se pueda la orden. No se había perdido tampoco en ese siglo la conciencia de la orden, porque durante esos casi 100 años había unos lugartenientes que recordaban en alguna forma el pasado sanjuanista. Pero lo importante es que a partir del final del siglo XIX, la orden vuelve a ser un Estado soberano, como otros compañeros han explicado aquí, y los grandes maestres vuelven a ejercer como tales. Entonces, hoy la orden, desde final del XIX, ha habido varias constituciones que se han ido reformando, se rige por unas constituciones del año 1997 y por unos reglamentos y comentarios del año 2011. Para intentar hacer las cosas lo más gráficas posible y lo más didácticas posible, les diré cómo se ejerce el poder ejecutivo y el poder legislativo en la Orden de Malta y cómo ejerce el poder ejecutivo el Gran Maestre. Bien, el Gran Maestre, asesorado por el Soberano Consejo, tiene en sus manos el poder ejecutivo. En algunas ocasiones, ahora hablaremos de qué es este Soberano Consejo, estas decisiones del Soberano Consejo son vinculantes para el Gran Maestre. El poder legislativo está en manos de tres grupos. En primer lugar, del capítulo general. Es la Asamblea Suprema de la Orden. Es quien elige al Soberano Consejo, quien conoce de los problemas más importantes de la orden y quien puede modificar las constituciones. Está formada por bastantes personas, los presidentes de las asambleas nacionales, algunos caballeros profesos, los miembros del Soberano Consejo. Es muy complicado y tampoco vamos a entrar en ello. En segundo lugar, el poder legislativo también está en manos del Gran Maestre y del Soberano Consejo. Tienen competencia en materias no constitucionales.
Y en tercer lugar, existe el Consejo Completo de Estado que elige al Gran Maestre y que está formado por los miembros del capítulo general. Hay un órgano importantísimo, que es el Soberano Consejo. Podríamos decir que es, en lenguaje coloquial, el Consejo de Ministros de la Orden de Malta. Lo forman el Gran Maestre de la Orden, el Gran Comendador, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Recibidor del Real Tesoro y 6 consejeros. El Gran Maestre, todos lo conocemos, y les voy a explicar quiénes son los demás. El Gran Comendador es el superior de la primera y la segunda clase, que ahora explicaré lo que es, y sustituye al Gran Maestre en caso de renuncia o de incapacidad. Los miembros de la primera y segunda clase son los caballeros de justicia y los caballeros en obediencia. Los caballeros de justicia son aquellos que han hecho unos votos religiosos importantes, y los caballeros de obediencia son unos caballeros que están entre los caballeros con votos y los caballeros de la tercera clase. Son unas personas que tienen una relación, no sé muy bien cómo explicarlo, tienen un compromiso, creo que es la palabra más adecuada, tienen un compromiso de vida y de perfección religiosa, tienen un compromiso de vida, de perfección religiosa, de oración, y están a medio camino entre los miembros de la tercera clase y los miembros que tienen votos, de los miembros profesos. El Gran Canciller es el ministro de Asuntos Exteriores. El Gran Hospitalario es el que se dedica a toda la inmensa actividad hospitalaria que tiene hoy la Orden. El recibidor del Común Tesoro es el ministro de Hacienda, podríamos decir, la persona encargada de las finanzas. Y tiene también unos consejeros, 6 consejeros, que ayudan al Gran Maestre en su labor. Hay unos órganos de apoyo, el Consejo de Gobierno, la Consulta Jurídica, el Tribunal de Cuentas, una serie de instituciones que apoyan al Gran Maestre en su labor. Les he traído aquí 3 fotografías. Una, están viendo ustedes ahí, del Gran Maestre Berti, que está en proceso de beatificación del siervo de Dios, Fra Andrew Berti, que está besando el anillo del pescador del Santo Padre Benedicto XVI. Una foto francamente preciosa. Aquí vemos al Gran Maestre dimitido, Festin, con Jorge Mario Bergoglio en la sala donde recibe las audiencias a los jefes de Estado. Y aquí vemos el momento en el que el actual Gran Maestre, Fra Giacomo, está emitiendo el juramento como Gran Maestre ante el Gran Comendador y ante un personaje que es un cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Becciu, que es el actual prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos y que es la persona que el Papa eligió para una reforma que se hizo y para una situación de bastante crisis que ha habido hace 2 años en la Orden de Malta. Entonces eran 3 imágenes un poco para terminar con los 3 últimos grandes maestres que hemos tenido en la Orden de Malta, y este es Fra Giacomo de la Torre del Tempio de Sanguineto, felizmente reinante. Yo estoy a su disposición para cualquier cosa que les pueda aclarar, si sé contestarla. Así que muchísimas gracias. Sí, tienen la sede en Roma, en el Palacio Magistral, en Via dei Condotti. Es la residencia oficial del Gran Maestre y de parte de su consejo. Y luego hay una segunda residencia que podríamos llamar, entre comillas, residencia de campo, que es donde se celebra el Consejo Pleno de Estado, etcétera, que es en el Monte Aventino. Tienen también allí una residencia donde se reúnen y las grandes celebraciones con mucha gente se celebran allí. Pero el Gran Maestre tiene su sede en la calle que va a la Piazza de España, en Via dei Condotti, efectivamente. Pues la Orden de Malta tiene, esto es una pregunta de mucha enjundia, la Orden de Malta hoy en día en realidad lo que hace es una inmensa labor hospitalaria en todo el mundo. En España tiene unas actividades, unos comedores, un servicio médico, etcétera, pero en todo el mundo tiene también una inmensidad de actividad hospitalaria hacia los pobres y los más necesitados. La bula fundacional habla de nuestros señores, los pobres y los enfermos, el Tuitio Fidei, ¿no? Y aún hoy sigue siendo eso el leitmotiv de esta corporación, sin olvidar que la mayor parte, no todos,
de sus miembros pertenecen a la nobleza europea o a la nobleza titulada o a la nobleza no titulada de Europa. ¿Cómo se accede ahora a ser miembro de la Orden de Malta? Bueno, hay tres categorías que son... no, perdónenme. Hay tres clases y dentro de la tercera clase a la que pertenecemos todos, tres categorías. Las tres clases son caballeros profesos, caballeros en obediencia y caballeros llamados de la tercera clase. Los profesos son como si dijéramos gente que hace un voto de religión, ¿no? Los de obediencia les he explicado que están a medias, a medio camino entre unos y otros. Y los de la tercera clase, que a su vez se dividen en tres categorías, son a los que pertenece el 90% o incluso más de la orden. Esos tres grupos, este tercer grupo, se divide en caballeros de honor y devoción, de gracia y devoción y de gracia magistral, sin tener en cuenta los donados, que vamos a dejarlos a un lado. Entonces, los caballeros, en el caso de España, cada asamblea o cada asociación tiene sus particularidades, son los que prueban nobleza de varios apellidos, en el caso de España de 4. Los caballeros de gracia y devoción del primer apellido y los caballeros de gracia magistral son personas que no tienen nobleza familiar, pero que el gran maestre reconoce una serie de cualidades en ellos que les asemejan a los otros miembros llamados de devoción. ¿Más preguntas? Solo para hombres, ¿no? No, y para mujeres. Es para mujeres. Es para hombres y para mujeres. No. Hombres y mujeres, caballeros y damas. Profesos, no sé si hay damas profesas, pero desde luego caballeros sí. Y dentro de la tercera clase hay caballeros y damas con seguridad absoluta, vamos. Perdón, que hago una más y ya pongo tu... ¿Es posible que haya en el futuro o haya habido una gran maestra? Pues creo que no, porque para elegir al gran maestre están muy determinadas las características y tiene que ser un caballero de justicia que haya entrado como caballero de honor y devoción con 10 años de profesión o 3 años de profesión si tiene más de 50 años. Por lo tanto, lo dejan muy claro que no puede haber grandes maestras. Nada es posible y no es imposible, porque los cambios que estamos viendo pues nos hacen ver que en pocos años a lo mejor puede haber una gran maestra. De todos modos, te olvidaba decir, hablaba de nuestras monjas, que están muy necesitadas porque nuestro último convento en Salinas de Añana, que parece que tiene 3 hermanas, 3 monjas, y toda nuestra compañera que sí tiene una gran afición en Salinas de Añana, voy a explicar Voy a explicar esto. No. Efectivamente, hay en todas las órdenes que surgen en la Edad Media, en casi todas, hay una rama religiosa. Por ejemplo, las monjas de la Orden de Santiago existen comendadoras de Santiago. Las de Calatrava tienen las comendadoras Calatravas. En Alcántara y en Montesa, que yo sepa, nunca hubo monjas. E igual ocurre en la Orden de Malta. Hay una rama femenina de religiosas, que son monjas contemplativas. En España había bastantes conventos y ahora mismo quedan 4 monjas, 3 en Salinas y una que está en una residencia, creo que en Barcelona, si no recuerdo mal. Entonces hay también una rama religiosa que solo tiene conventos, en España y en la isla de Malta, donde también hay religiosas contemplativas de la orden que son monjas de clausura. Son monjas de clausura. Pero bueno, el profesor Salazar dice que puede haber grandes maestras porque todo es posible. Pues todo es posible en Granada, no sabemos, ¿no? Así que todo es posible. Pues muchas gracias y ya comemos, ¿no? Gracias, ¿eh?